Buenas tardes a todos y todas. Realmente quien debería estar hoy aquí es el concejal de Cultura, Plácido Rodríguez, pero le surgió un tema laboral. Probablemente arda Asturias este fin de semana y tuvo que ir a ejercer de bombero. Así que yo me voy a limitar a dar lectura a lo que él le gustaría haber dicho si estuviera hoy aquí. Dar la bienvenida a todos los asistentes a la presentación de la revista Grau Villa y Alfoz número 8. Esta revista que se enmarca dentro de las 11º jornadas de estudios locales. Aprovecho para dar las gracias a todos los colaboradores que a lo largo de varios meses fueron participando en estas jornadas. Algunos de ellos presentes hoy aquí. Es de justicia dar reconocimiento a la labor que Gustavo lleva realizando durante años para dar luz y continuidad a un proyecto totalmente imbricado en el municipio de Moscón. Creo que estamos en condiciones de decir que la cultura en Grau goza de buena salud. A día de hoy existe un abanico amplio de actividades y la intención es que siga creciendo, conscientes que por motivos presupuestarios tenemos que renunciar en una parte a algunas cuestiones para conseguir atender toda la demanda cultural que seamos capaces. Este número 8 incluye los siguientes artículos. Grado Grau en 1915, noticias del periódico Mosconia de Gustavo Adolfo Fernández, cronista oficial de Grau. Acción sobre el grado, 7 de junio de 1809. Plan de ataque contra la guarnición francesa de Grado, de José Luis Calvo Pérez. Sufrir la guerra, buscar refugio. Estudio sobre los refugiados y exiliados moscones de la Guerra Civil. Realizado por Cruz Lavilla, Clara Álvarez Velázquez, Adela Iglesias Alonso, Celia Álvarez Fernández, Yara Flores García, Rubén Filip Olieira Pedrosa, Claudia Apaulaza Fernández, Carlota Díaz Álvarez, Ana Granda González y Marcos Granda Sánchez, profesora y alumnas y alumnos de segundo de bachillerato del Instituto César Rodríguez de Grau, curso 2017-2018. Prensa y fotoperiodismo en Grau, 1934-1937, de Francisco José Fernández Riestra. Características de la publicación Grado Grau Villa y Alfoz número 8. Son 96 páginas interiores, tirada de 500 ejemplares y su difusión es gratuita. Edita el Museo Etnográfico de Grau, el Círculo de Estudios Premarenses y subvenciona la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grau. Coordina Gustavo Adolfo Fernández Fernández, el diseño de Andrés Alonso Moutas y la obra gráfica en cartel, portada y logotipo, José Luis Rodríguez Tamargo. Por mi parte, una vez hecha la presentación, ya doy paso al coordinador de esta revista y coordinador de Cultura. Gracias. Gracias a Elsa, gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, en esta Capilla de los Dolores, y gracias sobre todo a los autores que están hoy aquí en esta mesa acompañándonos para presentar este nuevo número de la revista Grau Villa y Alfoz. Comenzando con Pachu Francisco José Fernández Riestra, que, como decía Elsa, es autor del artículo Prensa y Fotoperiodismo en Grau del año 34 al 37, y que, bueno, es un viejo colaborador de este ayuntamiento, de esta concejalía. A algunos de ustedes les sonará un díptico que publicamos hace años de fuentes y lavaderos del concejo. Bueno, pues aquí está, le podemos cara al autor de ese extraordinario estudio y concretamente de ese extraordinario folleto. Igual de extraordinario es el artículo que nos presenta con abundante apartado gráfico y que seguro que, bueno, que les gustará. Especial también es este número, no solo porque tenemos 96 páginas más de las habituales, sino porque tenemos un trabajo colectivo que nos hace especial ilusión publicar, y es el realizado por los alumnos y alumnas de segundo bachillerato, coordinadas por Cruz Lavilla, y hoy nos acompañan en la mesa 3 representantes en este caso. Adela Iglesias, Carlota Díaz y la propia profesora Cruz Lavilla. Gracias por el artículo, por dejar publicar el artículo en esta revista, por la iniciativa tanto de la profesora como de los alumnos de desarrollar este trabajo de investigación
y por estar hoy aquí. Disculpamos la asistencia del autor del otro trabajo, que también es un habitual colaborador de esta revista. De hecho, el artículo que presenta en este número, Acción sobre Grado, 7 de junio de 1809, Plan de ataque contra la guarnición francesa de Grado, es José Luis Calvo Pérez el autor, y como digo, es un complemento, un apéndice, nueva información que aporta a los hechos bélicos de la francesada, de la guerra contra los franceses, aquí en el concejo. Y es un artículo que complementa a otro que ya nos hizo en un número anterior de esta revista. Bueno, muchos de vosotros sabéis que esta revista es de difusión gratuita, todos vais a marchar hoy aquí con un número, y que los números anteriores, hay todavía números disponibles en la biblioteca, pero es importante también reseñar que están disponibles en la web del Ayuntamiento, en el apartado de Cultura, en la que llamamos Biblioteca Digital Moscona, hay un apartado, Vidimos, en el que se pueden descargar en PDF. Hasta ahora estaba hablando un poco como coordinador de cultura y como coordinador un poco de la revista. A partir de aquí voy a empezar a hablar un poco como autor de uno de los artículos. Y enlazo con esto del Vidimos porque en mi artículo, empiezo yo porque es el primero que aparece en la revista y vamos a ir por orden de paginación. El artículo que presento yo en este número, como dijo él, Sagrado Grado 1915, Noticias del periódico Mosconia, es un artículo en el que presento una pequeña introducción y luego aparecen reproducidos las hojas, los ejemplares que el Ayuntamiento compró hace un par de años, hace un año y medio aproximadamente, de este periódico de 1915, un periódico llamado Mosconia. Claro, es un periódico, como se editaban antes, de estos de sábana grande, hoja grande, realmente es un pliego doblado a la mitad de gran formato, o sea, que son 4 páginas de periódico cada número, era un semanario. Bien, esta publicación aparece aquí reproducida en un formato que hay que leer con gafas, vamos a ser sinceros. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la Biblioteca Digital Moscona están a gran calidad y en PDF, en grande también, todos los ejemplares de este periódico. Con lo cual, aquí está una muestra para gente avezada y que se lee, estoy un poco exagerando los términos. Pero en todo caso, aquellos de vosotros que tengáis cualquier tipo de dificultad, tal como se indica en el artículo, os los podéis descargar al tamaño que queráis en la Biblioteca Digital Moscona. Bien, ¿de qué va este artículo? Pues nada, hace ya en las jornadas anteriores dedicamos una exposición a este periódico. Este periódico coincide que las pocas referencias que había sobre este semanario de información local, de información de grado, hablaban en la gran enciclopedia asturiana de un semanario satírico. Y luego cuando nos encontramos con los ejemplares no es cierto. Es verdad que incluye poesías, algún comentario jocoso, pero es básicamente un periódico de información local, de hace 100 años, pero un periódico de información local, ¿vale? Incluye pues noticias de todo tipo, que si bailes, que si fiestas, mete alguna noticia también de la comarca, no solo de grado, pero básicamente es un periódico editado y sobre grado, aquí editado en grado. ¿Cómo llegó esto a manos del Ayuntamiento? Pues nos lo vendieron, o sea, y nosotros con mucho gusto lo compramos. Curiosamente, fue un nieto de uno de los promotores de esta publicación. Esta publicación estaba dirigida por José Gómez Valle. Los Gómez Valle son una saga de hermanos muy interesante y que el año que viene esperamos tener un artículo sobre uno de los hermanos, el médico. ¿Cómo era el nombre del médico? Manuel Olivo. Manuel Olivo, os sonará, es el famoso médico de la fiesta de los Cortaos, de Yantrales. Bueno, pues un hermano de Manuel Olivo, del médico, José Gómez Valle, fue el director de este periódico, de este semanario. Luego, también escribió poesía, tenía una serie de libros y colaboró con este periódico otro tercer hermano, Antonio Gómez Valle, que ejerció como administrador en los últimos números de esta revista, de este periódico. Bueno, pues el nieto de Antonio Gómez Valle, que curiosamente es gallego cerrado, bueno, lo digo porque, claro,
la vida da muchas vueltas. Los Gómez Valle eran, Antonio era republicano, entonces acabó con sus huesos, emigró a América y luego acabó en Vigo. Y allí fue donde formó familia y coincide pues, que unos periódicos de Grao aparecieron en un cuarto trastero de Vigo, las cosas de la vida. ¿Qué problema había con estos periódicos? Son 4 o 5 ejemplares, o no me acuerdo, esto es lo que tiene haberlo escrito hace meses. Bueno, si no recuerdo mal, son 5 ejemplares los que se conservan. 5 ejemplares. El número 2, el número 7, el número 9, el número 10 y el número 11 del periódico Mosconia. Y se conservaron doblados unos sobre otros, de forma que los que estaban por la parte de dentro se conservan bastante bien, pero el que está exterior está en bastante mal estado. Tenía bastantes roturas. Bueno, como os decía, este periódico tiene cosas muy curiosas, es para leerlo, porque claro, no es un periodismo distinto al que se practica hoy en día. Sara, no te vayas, que estoy hablando de periodismo. Es broma, es broma. Es un periodismo completamente distinto, porque la presunción de inocencia no existe, pone nombre y apellidos y adjetivos a los delincuentes, esos, no sé, una terminología muy de la época, muy de hace 100 años. Y tiene muchas curiosidades. Este periódico llegó por lo menos hasta el número 11, pero no debió tener mucha fortuna, porque se estaba quejando continuamente de que no se apoyaba mucho, de que si el comercio de Grao que no lo apoyaba económicamente. Entonces, bueno, en un momento dado hace un artículo específico hablando del comercio local, lo podéis leer, el comercio de hace 100 años, ojo, no se me ofenda a nadie. Y curiosamente, bueno, pues la única publicidad que había regularmente era del Café Teatro El Malecón, que muchos os suena, y de la sidra champán La Reina de Asturias, una sidra que se hacía aquí en Grado. Luego tiene más curiosidades, hay artículos de todo tipo, como digo, pero llama la atención que el propio director del periódico, el hermano director, José, habla de un suceso en Grao, de la repercusión que tuvo la salida de este periódico en el pueblo, y en el número 2 imita un poco la forma de hablar de los de Grao. Y tiene una curiosidad, hace 100 años hablan 2 mujeres, la verdad que es un texto que sorprende porque tiene cierto, bueno, no te voy a decir que sea feminista, pero bueno, sí que habla bien de las mujeres, entre ellas, y luego al imitar la forma de hablar de los de Grao, no transcriben grado ni Grao, escriben Grao. Yo cuento un hecho, no opino, ¿vale? Ponen Grao escrito hace 100 años, en 1915, imitando la forma de hablar de los de la villa. Bien, ya que me metí en este berenjenal, voy a dar la palabra al siguiente. No, es broma. La curiosidad de, como digo, de haber comprado el ayuntamiento este periódico es ver cómo, bueno, sucesos, por ejemplo, es que cuenta un baile, y habla de la mujer de Valentín Andrés, habla de mozos, la verdad que es prestoso leerlo, hay artículos más interesantes unos que otros, y hay una página entera dedicada a sucesos y tal, y un poco contando las actas municipales, lo que se va aprobando en el ayuntamiento. Bueno, como digo, la curiosidad es confirmar un hecho que, como os decía antes, estaba erróneamente calificado como semanario satírico. Es un semanario de información local, ¿vale? Bueno, podemos hablar luego más largo y tendido, pero yo creo que lo interesante es dar la palabra a mis compañeros que también nos cuenten un poco de qué van sus artículos, y dejo la palabra a Cruz Lavilla, la profesora del Instituto César Rodríguez, y a las alumnas Adela Iglesias y Carlota Díaz, que, como digo, nos hablan de un artículo que nos prestó mucho incluir en esta revista, bueno, por el incentivo de que están haciendo microbiografías de refugiados, de represaliados de Grao, y hecho por alumnos de aquí del concejo, muchas veces hablando desde la propia experiencia familiar, de lo que sucedió en su propia casa, en su propia familia. Muchas gracias.
Ahora, sí, bueno, empiezo otra vez. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, pasar este rato, ¿no? Que vamos a exponer cuál fue la idea inicial para realizar este trabajo con alumnos de segundo de bachillerato. Y la iniciativa parte casi hace un año, cuando en el mes de marzo se presenta una exposición aquí en la Casa de la Cultura organizada por el Grupo Quintanilla de Gijón. Es un grupo integrado por profesores, muchos de ellos de historia, jubilados y en activo, aunque también hay de otras materias, ¿no? De filosofía, lengua, literatura, etc. Y hacen, bueno, pues algo diferente. Trabaja mucho los derechos humanos. Ya los conocíamos de hace 4 o 5 años, que tuvieron aquí en la Casa de la Cultura con una exposición sobre refugiados de la guerra, pero en el momento presente, refugiados de la guerra de Siria, de Irak, y ya venimos también desde el instituto a ver esa exposición, en la que ellos ofrecían una visita guiada para escolares. Lo que pasa es que el año pasado presentaron algo diferente, porque aparte de lo que ellos traían, los paneles con pequeñas biografías que llamaban microbiografías sobre refugiados de Asturias ante la caída del Frente Norte en el año 37. Mucha gente salía de los puertos de Gijón, de Avilés, en dirección a Francia, no había otra forma de salir, y una vez en Francia volvían a entrar en el país, bueno, pues hacia Cataluña, ¿no? Entonces, la propuesta que ellos nos hicieron es que los alumnos del instituto hiciesen pequeñas investigaciones, pero de la zona de Grao, ¿no? Y bueno, no, yo acepté la propuesta y bueno, no fue la única, porque en otros institutos también asturianos sí que se hizo. Por lo menos yo tengo conocimiento que se intentó hacer en Tineo, con menor éxito, ¿no? Pero sí que se hizo también en Llanes y en La Felguera. Y bueno, pues nada, lo llevé a clase, lo propuse como una actividad de las que se hacían semanalmente, que se ponen los martes, se recogen a la semana siguiente. Y la verdad que fue un poquitín más de tiempo porque coincidió con la Semana Santa. O sea, en vez de una semana, pues tenían 10 días. Y a la vuelta, pues mi sorpresa fue que ya había 4 historias. 4 historias, además, de la propia familia. En total fueron 9 historias. Ya digo, las primeras que salieron fue de la historia familiar y otras 5, creo, 3 de historia familiar y 5 a través de informantes. Tardaron un poquito más porque había gente que sí que conocía directamente, familias, pues vecinos o a los que podían entrevistar, ¿no? Que fue tu caso, Carlota, que entrevistaste a la familia de Paco, ¿no? Paco de la Mata. Y en el caso de Adela, que también nos acompaña, es la historia de su abuela Eloína, ¿no? Y bueno, así empezó todo, yo muy sorprendida y bueno, leyendo las historias, que tengo que decir que al final, cuando ya iba por la novena, por un lado encantada por el trabajo que estaban realizando, pero por otro lado, la verdad que con ganas de que terminaran, porque era súper emocionante todas las tardes ponerme a corregir y a ver las fotografías, porque todos los trabajos, o prácticamente todos, yo creo que de 8 o 9, tienen fotografías de aquellos protagonistas de su historia, ¿no? De buscar refugio, y muchos quedaron ya fuera del país, ¿no? Y bueno, después el ayuntamiento también nos animó a que trabajásemos en ello. Desde la Concejalía de Cultura, el concejal de Cultura nos dijo que bueno, que si salía adelante el trabajo, que yo les comentara a mis alumnos que iban a tener el apoyo del ayuntamiento, un premio, que tampoco sabíamos lo que era, ni mucho menos, pero bueno, luego quedamos todos muy encantados, ¿no? Y bueno, yo poco más tengo que contar, quizá desde mi perspectiva, que este tipo de trabajos, pues este salió muy bien y tuvo muy buena acogida entre los alumnos, pero que bueno, que ya hace años que experimentamos con esto de la historia de familia. Está muy fundamentado desde los departamentos de didáctica de la historia de las distintas universidades, y hay gente muy experta en este tema, ¿no? Que pueden explicar cómo la historia familiar o la historia personal es muy motivadora, te acerca a lo local y a lo próximo a nivel emocional también, porque claro, hacer historia de la propia familia
¿no? O una microbiografía. Hombre, no pretendemos hacer ciencia, para eso están los investigadores. Como estudio escolar que es, cumple otros objetivos, pero sí lo cumple, ¿no? El de la motivación, ¿no? ¿Qué pasa en mi familia? ¿Cómo fue aquello de mi bisabuelo o algún tatarabuelo? También sale por ahí, ¿no? Y bueno, ese sería uno de los primeros objetivos, luego tirar de ese hilo conductor y enfocar el momento histórico que estuvimos estudiando en el tema 10, que es largo y tendido, República y Guerra Civil, y duro, además de asimilar, ¿no? Y lo primero, si ya estás un poco interesado en el tema, pues siempre te resulta más fácil, ¿no? Como las pautas ya estaban puestas, el marco histórico en el que se iban a desarrollar esas historias familiares y de vecinos y conocidos ya estaba puesto, pues siempre luego resulta mucho más fácil, ¿no? Integrar todo esto. Y en tercer lugar, o el tercer objetivo sería pues la educación en valores, que está dentro del currículum, tanto de la ESO como de bachillerato. Entonces, generar ese conocimiento del refugiado, y esa empatía, porque a veces también estudiamos a través de la historia situaciones, pero que luego no generamos empatía, es decir, las estudiamos como algo que hay que saber, algo que hay que memorizar y volcar en un examen o en una prueba EBAU, que segundo de bachillerato, desde luego, es el objetivo máximo, pero no se genera esa identificación con el refugiado. Y en este caso, pues a través de estos trabajos yo creo que sí, que se conocen a las personas más próximas y podemos ver en las situaciones actuales, los refugiados de las guerras actuales, de la guerra terrible de Siria o de Irak o cualquier otra situación que vemos en todos los telediarios, podemos vernos mucho más empatizados, ¿no? Tener más ese nivel de conciencia. Y bueno, a partir de aquí, pues ellas contarán un poco sus impresiones. Solamente hacer dos referencias a dos teóricos, ya digo, profesores de didáctica de la historia, Jaume Pallés, que me encantó leer, y se lo recomiendo si alguien tiene curiosidad, y a otro mucho más joven, Jaume Pallés acaba de jubilar de la Universidad de Barcelona, y a otro más joven que está muy interesado de la Universidad de La Coruña, Roberto García Morís, que se enteró de este trabajo y bueno, ya habló conmigo, quería saber cómo era el trabajo, él está esperando la revista y bueno, para él pues también llevar a la práctica esas ideas teóricas, ¿no? que siempre se ven por ahí enunciadas. Pues bueno, de vez en cuando hacemos algo. Y nada, que los trabajos a mí no me pareció que fuesen muy difíciles de hacer, pero claro, tienen que contarlo ellas. Y bueno, ahora... Bueno, pues yo, como dijo Cruz, yo conté la historia de mi abuela paterna, mi abuela Eloína, y la verdad que, bueno, fue un trabajo bastante fácil, fue un trabajo que yo creo que ya lo tenía hecho porque ya tenía escuchada muchas veces la historia, porque siempre que iba a casa de mi abuela, pues siempre contaba alguna historia de cuando ella era pequeña, entonces... Pues yo ya llevaba tiempo que además quería escribir un poco de la historia de mi abuela, que me decía mi padre, tienes que escribir algo de la historia de tu abuela y tal, porque yo lo intenté, pero no pude, y bueno, que me echó a mí un poco la carga del trabajo. Y tampoco fue un trabajo muy pesado porque a mí me prestó mucho y yo me acuerdo que yo pensaba en hacerle como una especie de entrevista, preguntarle algo, pero nada, ella en cuanto le preguntaba qué tal, cómo fue la vida, que cuando ella era pequeña, pues ella se empezaba a hablar y no había que preguntar nada, ella lo hablaba todo. Entonces, pues... ¿Cuento la historia? Bueno, pues... mi abuela, pues, no era de aquí de Grao, mi abuela era de Siero, y entonces, pues, ella... marchó cuando era pequeña, tuvo que marchar exiliada, marcharon para Francia, fueron antes a Cataluña exiliados y estuvieron allí como en un refugio o algo así, y allí pues se marchó. Ella era la mayor de 4 hermanos y allí pues desgraciadamente pues murió su padre y luego pues nada, tuvieron que marchar para Francia porque Cataluña estaba ocupada. Y pues ella tiene el recuerdo de que cuando estaban en Francia,
pues habían ido en un tren y que de ese tren los pararon y ella cree que estaban en Alemania. Entonces mandaron bajar a todos los hombres, y todos los hombres de su familia pues era el que quedaba, era su abuelo. Y bueno, pues dejaron a su abuelo, a su hermano pequeño no le dejaron porque era muy pequeño, pero bueno, a punto estuvieron también de dejar a una hermana pequeña que tenía, porque la hermana que tenía era muy rubia, era rubia albina, entonces pensaban que era alemana, y bueno, pues casi la dejan ahí. Pero bueno, luego afortunadamente pues volvieron, desgraciadamente dejaron a su abuelo y no lo volvieron a ver. Y yo la verdad que mientras me contaba la historia de mi abuela, yo le preguntaba, ¿pero no volvisteis a saber nada de vuestro abuelo? Y ella decía, no. Y a día de hoy ella tiene 91 años y yo creo que esto pasó cuando tenía, no sé, ya como 7 o 9. Y Ramón Fanjul, algo así, se llamaba Ramón Fanjul. Y entonces pues yo la verdad que me quedé muy asombrada de que mi abuela pues no supiera nada del abuelo 90 años después. Y pues yo busqué su nombre por el buscador de Google y me sorprendí muchísimo porque apareció un primer enlace, Ramón Ríos Fanjul me parece. Ramón Ríos Fanjul, apareció un enlace de la Wikipedia y que ponía que había estado desgraciadamente en un campo de concentración de Alemania y que ahí había muerto. En Gusen, en Mauthausen. Y bueno, pues así descubrimos algo que no sabíamos. Y así fue como yo hice mi trabajo, sí. Bueno, yo no voy a contar la historia de mi trabajo porque, bueno, tampoco era de mi familia, pero lo que sí voy a hacer es agradecer al Ayuntamiento y sobre todo a Cruz por la motivación y el apoyo que nos dieron para realizarlo. Y bueno, nosotros no sabíamos que íbamos a tener el premio que tuvimos. Sabíamos que íbamos a tener el apoyo del Ayuntamiento, pero no sabíamos nada más. Y también, bueno, fue una época un poco complicada para realizarlo porque coincidía con los exámenes y, bueno, segundo de bachiller, pues como dijo Cruz, no es precisamente fácil. Pero, bueno, cuando los acabamos y los expusimos y todo, nos comentaron que era un viaje a Bilbao. Y allí, pues, fuimos a Guernica, que visitamos luego la Casa de Juntas y el refugio antiaéreo que había allí, que yo creo que fue lo que más nos impactó porque era donde estaban allí los refugiados. Y luego también visitamos el Guggenheim, que yo nunca había estado, y la verdad que, no sé, estuvo bastante bien y yo creo que es una motivación para los alumnos un premio así, y porque, no sé, hace que de verdad te molestes en hacer trabajos, ¿no? Claro, y conoces la historia de la gente y no sé, bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Agradeceros el premio y bueno, y que para otro año se hagan trabajos así también. Bueno, voy a pasar ahora el micrófono a Francisco José Fernández Riestra. Como digo, es arqueólogo y ha colaborado con nosotros en otras ocasiones. Y hoy lo que nos presenta en este número es el artículo Prensa y fotoperiodismo en Grau 1934-37. Es el artículo que cierra la revista y va a ser Francisco el que nos dirija ahora unas palabras. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a todos por haber tenido el humor de venir hasta aquí, ¿no? Yo voy a comentar un poquitín por alto el artículo, un esquema así general y también en cualquier momento, la verdad sí me gustaría, Gustavo, si la gente quiere participar o bueno, preguntar al final o en cualquier momento, porque es lo que a lo mejor le puede dar, si tenéis ejemplares por ahí, no, es que encima no, pero ellos no tienen, bueno, no sé, sobre todo, o al final, bueno, es que para un artículo que está basado en imagen, sobre todo es lo que le puede dar un poco así de... la verdad que el título es un poco exagerado porque, bueno, realmente lo que se toma relativo a grado sobre todo son dos buenos reportajes que sí son
en gran parte de grado, pero el tema realmente daría muchísimo más de sí, vamos, ¿no? Tanto en grado como, por supuesto, en Asturias, lo que son los años 30 se oye muy mal. Lo que son los años 30, los medios de comunicación modernos, ¿no? En este momento, o sea, lo que es la República, ¿no? Entonces, bueno, lo que trata de hacer un poco de hincapié el artículo es, primero, que es la llegada de la modernidad. Son los medios de comunicación modernos, bueno, pues el 80% ya estaba inventado. En este momento, y era muy reciente, es decir, el periodismo de los años 20 o de los años 10 está muy bien, tiene cosas novedosas y avanzadas, pero no es esto todavía, ¿no? En cambio, en torno hacia 1929, 1930, 31, surgen las grandes agencias de prensa internacionales. Asturias se benefició de eso, bueno, la guerra civil, si se puede hablar así, ¿no? Lo de beneficiar, pero bueno, como documento histórico, de que sí hubo una implosión, o como dicen ahora a todas horas, sinergia, ¿no? de todos los medios de comunicación de masas modernos. Es un estallido de la radio, es un estallido de las modernas ediciones de prensa con grandes fotografías que utilizan hueco grabado, ¿no? Y todo eso es muy reciente y muy novedoso. Es decir, todo este sistema apenas tenía unos 3, 4, 5 años en la Revolución y luego, bueno, pues poco más en la Guerra Civil, ¿no? De eso nos beneficiamos en el Frente Norte, o sea, que al menos quedó bastante documentación, tanto de medios internacionales. Con los años irán surgiendo catas, investigaciones en los archivos de agencias de prensa europeas, incluso, bueno, radiofónicas, pero especialmente de archivos de imagen, ¿no? De las grandes agencias, que yo creo que eso está todavía por hacer, ¿no? Aquí presentamos una pequeña cata, hay un articulino al que esté interesado que sacamos también con la Piedriquina, en las Regueras, donde aprovechamos para meter algo de las empresas de prensa internacionales en Asturias durante la guerra, ¿no? Que no está demasiado divulgado a pesar de todo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el entorno que tiene Asturias, ¿no? Aquí, bueno, en la Revolución del 34. Hay cosas muy novedosas, como, bueno, un reportaje de cine que hace Moviestone, que es, bueno, era una gran empresa norteamericana de cine, que proyectaban, bueno, en esa época, tanto en Europa como especialmente quizás en Estados Unidos, se proyectaban documentales históricos de actualidad, más bien de actualidad internacional en los cines, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacía esta productora, que ya era muy famosa en aquel momento, era eso, ¿no? Y bueno, citar, que se ha conocido, que estuvo aquí Moviestone grabando imágenes de la Revolución del 34, ¿no? De una calidad impresionante, porque es el sistema de Hollywood y bueno, tiene un interés documental pues muy grande. Por desgracia en este artículo no está, hay algún fotograma en el de las Regueras. Bueno, citar también muy de pasada que se cita el caso muy conocido por otra parte de Sirval, de Luis de Sirval, que es el seudónimo de Igón Rosell, que era un periodista valenciano, bueno, que fue asesinado aquí en extrañas circunstancias durante la Revolución, ¿no? Lo pongo como un caso extremo, no toda la represión hacia los informadores o así, pero sí que fue un caso extremo de represión. No se puede llamar gubernamental, aunque había un cierto consentimiento por parte del gobierno, ¿no? Hasta cierto punto. Aquí digamos que fue un tema de represión local y bueno, está citado un poco de pasada. Hay bastante documentación, ¿no? Del caso de Igón Rosell, o sea, de Luis de Sirval, ¿no? Lo paradójico es que además era una pequeña agencia propia, la de Luis Sirval, pero bueno, tenéis la fotografía de él y el maletín que aparece en la causa judicial, ¿no? Una foto de época al principio del todo, ¿no? Está la foto de Luis Sirval y el maletín. Sí, en la página 60, perdón. Y bueno, sí es un caso extremo porque fue asesinado dentro de dependencias policiales con muchísimos testigos, incluyendo varios periodistas más que también estaban detenidos y pudieron documentarlo. Bueno, y hubo una causa judicial. Al fin y al cabo no se había roto la legalidad republicana y hubo una investigación judicial que quedó cortada por el inicio de la Guerra Civil. Ya podía haber habido varios detenidos, estaba la comisión Ordaz, me parece que es, bueno, y todo este tema judicializado sí quedó detenido con el comienzo de la guerra, ¿no? Citar también un caso extremo relacionado con el fotoperiodismo en Asturias, ¿no? Que son las fotos de la agencia Alfonso Madrid. Aquí, yo creo que hacía muchísimos años, o no sé, no recordaba que se publicaban en Asturias, ¿no? Porque hubo varios sitios más, Gustavo, que no se quisieron sacar, como si estuviéramos en los años 40, no sé. La foto aunque bueno, es verdad que era por un tema de derechos también, bueno, la foto de los hornos crematorios en Oviedo es una serie de fotos realmente, y aquí colocamos una de ejemplo, ¿no?
que bueno, la obtuvo la agencia Alfonso de Madrid, y está explicado en qué circunstancias se obtuvo, ¿no? Muy difíciles, ¿no? Pero que una vez que se obtuvo, a los pocos meses estaba circulando en pasquines, en folletos, y ya cuando se levanta la censura de prensa en enero del 36, ya sale indiscriminadamente, bueno, esta foto y muchas más de esta serie en todo tipo de medios de prensa, ¿no? Bueno, quizás no quería ir tampoco a lo más exagerado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en aquel momento esto sí tenía muchísimo impacto, tenía consecuencias, la gente se movilizaba por lo que le llegaba, ¿no? Por lo que veía. De alguna manera, el ojo estaba todavía más ingenuo con las imágenes, ¿no? Quizás hoy en día la imagen sigue teniendo impacto, la imagen informativa, la imagen de prensa, pero en aquel momento el impacto era muchísimo mayor, ¿no? Por contar también, bueno, la importancia que tenía la imagen como factor de guerra, como factor de movilización. Durante los primeros meses de la guerra está documentado en Asturias el intercambio de prensa habitual. Llegaba prensa por avión internacional y por barco, pero especialmente por avión llegó prensa hasta última hora, hasta septiembre. Prensa internacional y, bueno, prensa del resto de la zona republicana. Los nacionales, bueno, los del Frente de Asturias lo tenían más fácil porque les llegaba por tierra, ¿no? Y bueno, comentaros, sí, como anécdota, que hasta principios del 37, en las trincheras, en algunas zonas, está documentado, pues no sé, en el cuarto depósito de Oviedo, en el Cristo, que a nivel de unidad de compañías intercambiaban prensa. Eso enseguida fue eliminado después de unos meses, ¿no? Se jugaba algún partido de fútbol también en los parones. Por contar el contexto, había momentos, a pesar de todo, a pesar de la calamidad extrema, del drama humano extremo, bueno, pues, aunque parezca increíble, sí había esa situación, ¿no? Luego comentar muy por alto los dos reportajes de grado, ¿no? Uno es el de estampa de Marina. Marina era un tipo importante a nivel de fotoperiodismo en la República. Estaba la agencia Contreras y Vilaseca, que era una de las más modernas, por llamarlo así, durante la Segunda República. Y bueno, el hecho de que estuviera en grado, parece ser que se hizo el recorrido hasta la vía de Grado y estuvo en la fábrica de Trubia. Bueno, es un reportaje bastante interesante. Pusimos la portada, ¿no? Y realmente, aunque la portada es de estampa, es lo que veis que aparece estampa por ahí, en la página 70, ¿no? Realmente el reportaje en buena medida está dedicado a Grado, ¿no? Al final. Y a mí, vamos, me pareció, aunque sea un reportaje bastante conocido vamos, me pareció interesante sacarlo aquí, ¿no? Tiene muchas fotos de documentos del Comité Revolucionario de Grado, no sé, me pareció, y varias fotos buenas, ¿no? Marina, como muchos fotógrafos de los dos bandos, cae en desgracia al acabar la guerra, ¿no? Quedó un poco en el ostracismo, se le pierde la pista y sí sobrevivió a la guerra, ¿no? No como otros muchos fotógrafos. Y bueno, a mí me pareció interesante citarlo. Era muy buen fotógrafo y bueno, fue miembro fundador de Unión de Informadores Gráficos Españoles en Madrid, que tuvo mucha relevancia política, ¿no? Se decía que era un poder gubernamental o que había que llevarse bien con ellos, eran incluso temidos, ¿no? Entonces, bueno, el redactor no era él, el redactor era un Sánchez Ocaña, que no logré mucha información sobre él, ¿no? Y luego, bueno, no quería aburrir, pero el artículo también, o el reportaje, mejor dicho, es otro rasgo de la modernidad, ¿no? La figura del enviado especial, que llegaban ya en avión en este momento, en algunos casos, ¿no? Entonces, los negativos se transmitían también por vía aérea, salían sobre todo, el mejor campo en este momento que tenían los republicanos para el enlace con Madrid era el de Llanes, luego ya tuvieron el de Colunga, Carreño y otros, ¿no? Pero bueno, era también una novedad todo, ¿no? O sea, transmitir los negativos que fueron tomados pues aquí en Sobrevivielles, en Bayo, en Villazón, ¿no? Transmitirlos por avión y a los pocos días estaban publicados en Madrid en un medio como Ahora, que era, bueno, quizás el periódico de mayor tirada de la República, ¿no? Ya durante la República, pero durante la guerra, pues también. Entonces, bueno, parece ser que estuvo también acompañado, visitando una especie de periplo que hizo, fue como Videogondi perdón, bueno, con un escritor local que era César Arconada, me parece que es, ¿no? Y bueno, cita así, él redactó la crónica en Agüera y logró sacarla y aproximadamente a los 9 o 10 días, creo que es algo de memoria, hacia el 10 de abril del 37 la publican ya en Ahora en Madrid. Y por cierto, dedican la portada a un medio como Ahora, que llegó a tirar 500.000 de ejemplares o 400.000 durante los años anteriores, dedican la portada a Grado también, ¿no? Que es la portada de un oficial de la República, de José Huertos, que era madrileño, casualmente le pilló la guerra en Grado, bueno, y un medio como Ahora, pues sí, dedica una portada a Grado y un reportaje bastante bueno en el interior, ¿no? Eran fotos, bueno, un poco toscas técnicamente las de Ahora, no es como otros reportajes que tenemos de los 30 de Asturias o de la guerra, pero bueno, tienen un interés documental enorme, ¿no? Como fotografías, ¿no?
son fotos poco preparadas, poco maquilladas, ¿no? Luego, bueno, por tomar alguna nota sobre lo que supuso este nuevo periodismo, ¿no? En algún caso vais a ver algún ejemplo de fotografía muy moderna, que era, bueno, son fotografías que tienen influencia de una corriente que ya llevaba muy pocos años, lo que se llama nueva objetividad, que hay algún ejemplo por aquí por el medio, tomado sobre todo, bueno, de Suárez, el reportero del diario Avance de Gijón, que también venía asiduamente a Grado, tenía a su familia, a su madre, si no quiero recordar, refugiada en Agüera, en Belmonte, bueno, y él en la zona republicana todavía. Sabéis que tanto el diario CNT, que intenté poner ejemplos por contextualizar la situación de Asturias, como el diario Avance eran los de más tirada durante la guerra y bueno, mandaban asiduamente corresponsales, tanto reporteros gráficos desde Gijón como redactores a las trincheras, ¿no? Bueno, citar a Goico Aguirre, citar como dibujantes que dibujaban a natural directamente, ¿no? Y Moré, ¿no? En litografía, y bueno, publicaban también unas viñetas bastante modernas, sobre todo Goico, que hacía dibujos cubistas, ¿no? Por citar también, bueno, que antes quedó colgado un poco el tema de la represión de los periodistas, ¿no? Bueno, ponemos aquí el caso de Cowles, que está muy bien documentado por un hispanista de la guerra civil, por Buckley, ¿no? Que bueno, fue una periodista internacional muy conocida en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, bueno, que estuvo en Asturias y que encima tuvo un percance aquí. Es decir, ella pudo entrar, al caer el frente republicano en el oriente, entró con oficiales de prensa nacionales cuando estaban todavía combatiendo aproximadamente en la zona de Infiesto. O sea, apenas una semana o 10 días antes del desplome de Gijón, ¿no? Entonces, bueno, ya tuvo aquí un incidente a causa de criticar. Bueno, ella, sobre todo, hubo varias cosas, ¿no? Lo que trascendió, cuenta Buckley, sobre todo, es que matizó el derribo, la destrucción de puentes por parte del ejército republicano en retirada, que es algo común en cualquier guerra, ¿no? Bueno, pues ella dijo que era algo común en cualquier guerra, ¿no? Eso le costó ya la retirada del pasaporte y una detención preventiva. A pesar de que venía con muy buenos informes, muy bien recomendada a nivel diplomático, era una figura internacional del periodismo, en aquel momento casi comparable a Hemingway, no, pero sí tenía un medio potente detrás, ¿no? Y tenía pases diplomáticos. Entonces, bueno, lo cuento por decir la situación extrema que se daba, ¿no? Incluso viniendo con oficiales de prensa nacionales, de un día para otro podías caer en desgracia o podían caer, y como en este caso, bueno, que le costó la expulsión de España, la retirada del pasaporte, una detención, aunque creo que duró poco tiempo la detención, ¿no? Bueno, hay algún caso citado más también, sobre todo en el artículo de las regueras, la verdad, aquí, bueno, por focalizarlo en Grau, pero bueno, se consigue fácilmente lo de la revista de la Piedriquina de aquí de nuestros vecinos, ¿no? Y no sé, citar, sí, la plantilla de Avance, ¿no? Que eran asiduos visitantes de corresponsales en Grado, ¿no? Citar, bueno, a Ovidio Gondi, que él entrevistado en México, si no recuerdo mal, hacia el año 71 o 73, entrevistado poco, en torno a esos años. Él sí quería recordar que hasta finales del año 36, sobre todo corresponsales internacionales llegaban muy mal al norte. Y Asturias todavía peor, por culpa del aislamiento. Es decir, tenían que acceder en barco de una manera muy difícil y luego en avión, desde luego, sabemos que accedieron varios, ¿no? Pero bueno, es un tema que sabemos poco. Él sí recuerda a varios corresponsales en Oviedo, o sea, en el frente de Oviedo, en la zona republicana, en Gijón sobre todo, que era la base un poco de operaciones de la prensa. Sí recuerda Ovidio ruedas de prensa colectivas, pero vamos, era escéptico, incluso a todos los que llegaron no los pudo conocer, ¿no? Eso desde luego. Sí recuerda una figura internacional, ¿no? Por ir concluyendo, que es David Seymour, o sea, Chim, que sabéis, bueno, fue fundador de la agencia Magnum y es un reportero internacional. Murió pocos años después, no sé si fue en Egipto, en el conflicto del Canal, pero vamos, está al nivel de Robert Capa, por ejemplo, ¿no? Entonces Chim sí estuvo cubriendo el cerco de Oviedo. No sabemos si estuvo, de cualquier manera estaría muy cerca de lo que ellos llamaban el frente de Grado. A nivel administrativo, el frente de Grado empezaba ya en Trubia, incluso la parte occidental de Oviedo, ¿no? Y es muy probable que Chim incluso se diera alguna vuelta pues, por la zona del Nalón, por el frente republicano, desde la parte este del Nalón, ¿no? Entonces, bueno, está citado porque me parecía importante. Luego, la redacción de Avance también acabó prácticamente toda en desgracia, ¿no? O sea, sabéis, bueno, algunos asesinados, hubo represión, lógicamente, en las dos partes, ¿no? A nivel de fotoperiodismo, a nivel de redactores, ¿no?
En el caso de Gustavo Bueno es muy conocido que pudo escapar a Francia, ¿no? Bueno, hablando antes de escapadas, ¿no? Luego ya desde Francia, por razones de levante republicana, llega a Madrid y finalmente no quiso abandonar Madrid y bueno, fue fusilado al terminar la guerra de Madrid, ¿no? Bueno, era el director de Avance, ¿no? Y era también otro visitante asiduo del Frente de Grado, ¿no? Sacha, el dibujante de Avance, lo sorprenden en el hospital, los nacionales, en el hospital de Oviedo. Pudo haber marchado la primera semana, no escapó porque era un señor ya mayor, que tenía mala salud y bueno, murió en extrañas circunstancias en el hospital. No está claro, parece ser que le pudieron haber sacado del hospital y fue muerto allí mismo o murió incluso por complicaciones a causa de alguna paliza. El caso del dibujante no está muy claro. Lo que está claro es que no sobrevive al cerco de Oviedo. Es decir, cuando rompen, me parece que cuando rompen el cerco de Oviedo, Sacha ya había muerto, o Sancha, perdón. Bueno, Juan Antonio Cabezas estuvo condenado a muerte unos 8 o 9 años y logró redimirse escribiendo en periódicos de prisión, que era un género literario que había en ese momento, un género periodístico. Había periódicos de trinchera, durante la guerra, por ejemplo, había periódicos murales y había en las cárceles de campos de prisioneros, pues había también periódicos que en parte se lograban redimir a algunos presos pues escribiendo, que fue el caso de Juan Antonio Cabezas, ¿no? Y bueno, es un poco el resumen del artículo. Tampoco quería extenderme demasiado con ello, ¿no? No sé si planteáis cualquier cosa o tal. Como decía Francisco, si queréis hacer alguna pregunta estaríamos encantados, en la medida de nuestras posibilidades, de contestar a lo que planteéis o queráis ampliar. Sí que quiero aprovechar, bueno, ya di antes agradecimientos y quiero agradecer también la presencia hoy aquí de nuestro próximo conferenciante, así aprovecho para meter la cuña, porque estas jornadas continúan todavía el viernes 1 de marzo. El viernes 1 de marzo, reitero mi agradecimiento a José Manuel Rodríguez Evia por estar hoy en este acto. Bueno, pues José Manuel nos va a hablar de un tema muy interesante, o por lo menos a mí así me lo parece. Os suena el chalet de Tumbayobos, ¿no? La riada del 21. Bueno, pues José Manuel nos va a hablar del arquitecto modernista Emilio Fernández Peña y el chalet de Tumbayobos de Grau, porque el arquitecto de este chalet era de aquí, era nacido en Grau. Y la verdad que la obra, yo creo que la única que tenía en Grau, precisamente el chalet se lo llevó la riada, pero tiene mucha obra por todo el Bajo Nalón. Era un arquitecto modernista cotizado y que no sé si visteis el cartel, la foto y la planta del chalet, la verdad que es una pena que se haya perdido. Metida esta cuña, viernes día 1 a las 7:30, pero en la sala polivalente, hablad ahora lo que queráis. Podéis intervenir, hacer preguntas, piropos, lo que queráis. Pues nada, reiterar el agradecimiento por estar aquí y recordaros que están todos los números anteriores y esto también en la biblioteca digital de la página web del Ayuntamiento, ¿vale? Hay esto y otras muchas publicaciones en formato PDF descargable. Cualquier publicación publicada por el Ayuntamiento la estamos poco a poco colgando ahí y otras cosas que nos dieron permiso. Echarle un ojo a la Biblioteca Digital Moscona. Y ya no hago más publicidad. Hasta luego, gracias.